Bien, vamos a comenzar con lo que es la introducción a las matemáticas. Entonces, primero que nada, hay que comenzar por el álgebra. En el álgebra, primero hay que aprender a definir lo que son como tal las ecuaciones y todo lo que serían los términos que pertenecen a una función como tal. Entonces, primero que nada hay que partir de los monomios y de los polinomios. Un monomio no es más que una expresión que cuenta con un solo término. Este término como tal puede ser una variable, puede ser un número, o puede ser una variable y un número como tal, y estos siempre se van a encontrar separados por un signo como tal. Ahora, la cuestión con los polinomios. Vuelta a los polinomios es el conjunto de dos o más términos como tal. Pues en este caso he puesto tres ejemplos en los cuales podemos ver diferentes polinomios. Como les había dicho, un término como tal puede ser constituido por una variable y una constante como tal o un coeficiente. Y en este caso tiene dos términos. Esto se puede considerar como un binomio. Precisamente binomio deriva de dos. Y de igual forma, en este caso, tenemos vuelta a tres términos. Esto sería un trinomio, pero los binomios y los trinomios pertenecen a los polinomios, porque la definición de polinomio es que consta de dos o más términos como tal. Y como bien dice aquí, se encuentran separados por un signo. Entonces, esta sería la forma de diferenciar entre monomios y polinomios. Y entre los polinomios tendríamos los binomios y los trinomios, como tenemos aquí. Esta parte de acá, precisamente aquí se especifica dos términos o tres términos. Entonces, en este caso, este es un binomio que tiene variables. Estaría todo, no hay que fijarse en las variables, sino más bien en el término en conjunto. El hecho de que existan dos variables no quiere decir que sean dos términos y por ende vayamos a catalogarle en otra categoría como tal, sino que esto sería un solo término precisamente porque está separado por un signo, sea de más, sea de menos, multiplicación, perdón, solo de suma y de resta como tal. Entonces, esta sería la parte precisamente para los monomios y polinomios. Ahora, tenemos lo que es la ley de signos. Eh, Esto es bastante simple. Lo único que tenemos que fijarnos es que si es que son iguales y se están multiplicando, siempre va a ser positivo. Como en este caso es más y más, siempre va a dar más. Y menos por menos, siempre va a dar menos. Y digamos que de forma opuesta, estarían vueltas si es que son términos diferentes. Sería el más por menos, entonces nos daría menos y en su defecto menos por más sería menos. Entonces, aquí lo que hay que ser conscientes es que si son iguales, siempre va a ser positivo y si son diferentes, pues van a ser negativos. Entonces aquí he planteado como tal un ejemplo. Tenemos en este caso menos 5 más menos 3. Eh, bueno, se le suele separar a cada uno de los términos con paréntesis precisamente para que no exista esta confusión entre signos. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Este término pasa directamente como menos 5. Y aquí tenemos la ley de signos. Es este más que está afectando este menos 3. Entonces, más por menos, como dije, si son diferentes, pues se hace menos. Entonces, menos 5 menos 3, menos 8, así de simple. En este caso, vuelta, tenemos una situación diferente. Tenemos el término menos 10 que no se ve afectado por ningún signo, entonces pasa directo. Y en este caso tendríamos el menos 3 que sí está afectado por un signo que está antes de los paréntesis. Entonces, en este caso, como les había dicho, precisamente como ambos son iguales, pasa directamente como positivo. Menos por menos es más. En caso de que necesiten recordar, pues está aquí la explicación como tal, pero no es complicado, ya digo, si es que son iguales, se mantiene positivo, si son diferentes, negativo. Así de simple. En lo que concierne a productos notables. Los productos notables no es más que la multiplicación de diferentes términos en un sistema como tal. Entonces, en este caso, he planteado también diferentes ejercicios. Por decirles, en este caso lo que hay que ser conscientes es que son dos variables. Y estas dos variables al estar multiplicadas tienen la misma base, pero están elevados al exponente 1. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que cuando se tiene el mismo coeficiente, en este caso, perdón, la misma variable, en este caso x, pues x por x,
se suman sus exponentes. Entonces se mantiene la x y quedaría el cuadrado. Entonces sería x por x cuadrado. Esto precisamente deriva de la suma de sus exponentes. Aquí tenemos otro caso, que vuelta sería x cuadrado por 2x. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se hace? Se separan los coeficientes de las variables y se trabajan las variables por un lado y los coeficientes por otro. Entonces, aquí tenemos x cuadrado, que pasa directo, se separa el coeficiente de la variable, que sería 2 por x, y esta x, al estar sin un exponente como tal definido, se sobreentiende que está elevado a la 1. Entonces, en este caso, la solución para esta expresión sería 2, porque es el único coeficiente que tenemos, y la multiplicación de las dos variables más la sumatoria de sus coeficientes, que sería x por x, x cuadrado por x al cubo, 2 más 1, 3, y pasa directamente el coeficiente 2. Entonces, la solución a toda esta expresión es 2x al cubo. Ahora, en este caso, tenemos combinadas variables. De igual forma, estas se separan y se agrupan con semejantes. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros tenemos xy por x al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se separa a la x y a la y se les eleva a la potencia 1. Ya les digo, como tal se sobreentiende que está elevado a la potencia 1 por x al cuadrado. Este x al cuadrado, entonces, ¿qué es lo que se hace? De estos tres términos de aquí, se agrupan semejantes y se mantiene la expresión. Como todo se está multiplicando, todo se va a seguir multiplicando. Entonces vamos a tener x a la 1 por x al cuadrado, x al cubo. Y todo esto por y. Entonces sería x cubo y la solución de todo esto. Es precisamente eso, es de agrupar semejantes con semejantes y sumar sus exponentes. En este caso de acá tenemos coeficientes y tenemos variables. Aquí tenemos 3x por 5x al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero coge y se separa coeficientes de variables. 3 por x elevado a la 1 por 5 por x al cuadrado. Entonces, agrupamos semejantes. Bueno, podemos comenzar por los coeficientes. Tenemos el coeficiente 3 y el coeficiente 5. 3 por 5, 15 tenemos aquí. Ahora tenemos x elevado a la 1 por x al cuadrado. Entonces se suman exponentes 2 más 1, 3, 15x al cubo. Así de simple. Entonces en este caso tenemos un ejemplo que más o menos nos puede expresar cómo se suelen encontrar este tipo de expresiones. El hecho de que esté encerrado por unos paréntesis da a entender que está en una multiplicación como tal. No es necesario casi siempre que esté puesto el punto de multiplicación o en su defecto una X. Entonces en este caso se hace como les había explicado antes. Separamos variables de coeficientes y eso también hay que tener cuidado con los signos. Aquí se mezcla inclusive la ley de signos. Entonces, tenemos que partir primerito de la ley de signos. Tenemos esta multiplicación que sería menos por menos. Como ya sabemos, son iguales. Toda la expresión se hace positiva. Ahora, se separan coeficientes de variables. Tendríamos 2 por x por y. Y como se eliminaron los signos, pasaría directamente como 5 por x al cuadrado. Agrupamos coeficientes. 5 por 2, 10 directamente. X a la 1 por x al cuadrado, x al cubo. Y esta y, como no tiene otra y con que agruparse, pasa directamente. Así de simple sería la cuestión de productos notables. Ahora, tenemos el cuadrado de un binomio. El cuadrado del binomio no es más que una forma de expresar una expresión algebraica, valga la redundancia, en las cuales tendríamos dos variables, las cuales se encuentran sumando y a la vez se encuentran elevadas a la potencia cuadrada. Como se puede ver en este caso, sería a más b al cuadrado, a más b y todo esto elevado al cuadrado. Entonces, la solución a esto es coger y sacar el cuadrado del primero, que es al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, hablando por los coeficientes o las variables que se encuentran aquí, más el segundo al cuadrado. Esto es en el caso de ser positiva esta expresión. Si es negativa, vuelta solo cambia el signo de la mitad. Sería el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y simplemente cogen y se reemplazan los valores, como en este caso.
tenemos x y 5 que reemplazarían a y b. En este caso es una variable y es un coeficiente como tal. Hay que fijarnos que estén elevados al cuadrado para que se pueda aplicar el cuadrado de un binomio. Entonces, ¿qué es lo que se procede a hacer? Se coge el primer término. El cuadrado del primero, tenemos aquí x elevado al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo. El doble producto de x y de 5, 2 por x y por 5, y más el segundo término al cuadrado, que en este caso es 5. Se expresa toda esta, el desarrollo y se simplifica. Entonces, todo esto es x al cuadrado más 10x. Este 10x sería el 2 por 5, 10, y por x, 10x, y más 25, porque 5 por 5, 25. Así en todos los casos. Ahora, tenemos también el caso con el signo negativo. En este caso sería lo mismo que la expresión que tenemos aquí, solo que únicamente se cambia el a y el b por x y por y. Como pueden ver aquí es a más b elevado al cuadrado, x más y elevado al cuadrado. Cuadrado del primero, doble producto del primero por el segundo más del segundo al cuadrado. Entonces sería x cuadrado más 2xy más y al cuadrado. Así de simple. Ahora, tenemos el caso particular en el que sea a menos b y todo esto elevado al cuadrado. Entonces, en este caso, como les dije, solo se cambia el signo. Entonces tendríamos el cuadrado del primero, que sería esta m elevado al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo. Entonces sería 2 veces, o 2 que multiplica a m por n, y más, en este caso, el único que va con signo negativo sería el término de la mitad, más n, y todo esto elevado al cuadrado. Se simplifica, se desarrolla y queda como m al cuadrado menos 2m por n más n al cuadrado. Así de simple el cuadrado de un binomio. El cubo de un binomio es la misma cuestión. Lo único que hay que fijarse es que sean dos términos y que estén elevados al cubo. Y simplemente se aplica la fórmula como tal, se podría ver como una fórmula. Lo único con lo que hay que tener cuidado es con los términos a y b, que naturalmente se les puede encontrar como x como una variable y un coeficiente. Hay ocasiones en las que estos términos suelen estar elevados al cuadrado, al cubo, entonces se aplica de igual forma, es como estar reemplazando una variable. Entonces en este caso tenemos que a más b elevado al cubo es igual a al cubo más 3 veces el primer término elevado al cuadrado por el segundo más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo. Así de simple. Y para el caso de los negativos se aplica de igual forma. El cubo del primero menos, en este caso se intercala, sería menos más menos para el caso de ser negativo el binomio al cubo. Entonces en este caso es el cubo del primero menos el triple producto del cuadrado del primero por el segundo más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo menos el cubo del segundo. No hay mucho en qué perderse en realidad. Esto es prácticamente mecánico, solo hay que fijarse en la fórmula. Entonces, para aclarar un poco más la idea, tenemos este ejemplo que es x más 5. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es positivo, sería el primer caso. Nos cercioramos que sean dos términos y que estén elevados al cubo, cumple con la condición. Se coge el primer término, que es x elevado al cubo, más, en este caso porque es positivo, entonces toda la expresión va a ser positiva. El triple producto del cuadrado del primero por el segundo, más el triple producto del primero por el segundo término elevado al cuadrado. Prácticamente se van intercalando. Comienza por el uno y luego va por el otro. En caso de ser positivos, no afecta el orden como tal. Únicamente tienen que mantener la expresión, pero para el caso de negativos, ahí sí es necesario respetar el orden. Y el segundo término al cubo se coge, se simplifica y llegamos a la conclusión que x más 5 al cubo es igual a x cubo más 15x cuadrado más 75 y más 125.
desarrollando ya como tal las potencias y las multiplicaciones. Para el caso negativo, no siempre se va a presentar primero una variable y luego un coeficiente. Puede ser un coeficiente y luego una variable, pero se mantiene. Es solo cuestión de reemplazar las variables. En este caso se tiene el primer término elevado al cubo menos el triple producto del primero elevado al cuadrado por el segundo. Entonces, en este caso es 3 por 3 al cuadrado por m, que este es el primer término al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, que es como tal, ya les digo, es cuestión de fijarse en los términos que tenemos aquí, y menos el segundo al cubo. Desarrollando toda esta expresión, nos quedamos con que todo esto es igual a 27 menos 27m más 9m al cuadrado menos m al cubo. Lo ideal sería que ustedes desarrollen en su casa y que luego cojan y verifiquen que les está dando lo mismo, y de esta forma se puede decir que están desarrollando y avanzando de manera correcta. Eso por un lado. Ahora, en términos semejantes. Ya les he mencionado esto un poco, pero bueno, aquí vamos a analizar a profundidad. Términos semejantes no es más que agrupar las variables con sus iguales, por decirlo de alguna forma. Entonces, ustedes van a tener una expresión polinómica muy extensa y lo único que tienen que hacer es encontrar las variables que sean iguales, como en este caso. Queremos saber sobre 5a más 7a. En este caso comparten la misma variable, se pueden agrupar independientemente de los coeficientes. Entonces se tiene 5a más 7a, 12a. Entonces así de simple, es cuestión de buscar los mismos coeficientes y se suman o se restan en su defecto. Se pueden multiplicar o dividir, eso no hay problema. El chiste es agrupar. Únicamente no puede ser una sola variable, también se puede trabajar con dos variables, como es en este caso x y y. Buscamos todos los x y en toda la expresión, entonces tenemos 3, menos 3xy menos 10xy. Xy y xy son semejantes, se pueden operar. Menos 3, menos 10, menos 13xy. Y así de simple se sigue agrupando. Como tal, hay que fijarse que las variables sean semejantes y de igual forma sus exponentes, en caso de tener, sean idénticos. Tienen que ser idénticos para poder ser eh, agrupables como tal. Entonces, en este caso, primero hay que fijarnos que todos los términos, como en este caso, tengan un m elevado al cuadrado por n. Si es que fuese la situación que fuera m por n al cuadrado, ese término ya no entra. Por más que tenga las mismas variables, pero si es que los exponentes no están elevados al mismo término, a la misma variable, no sirve de nada. No se pueden agrupar. Tienen que tener cuidado con eso. Entonces, en este caso, todos son m cuadrado n, m cuadrado n, m cuadrado n. Se trabajan con los coeficientes. 8 más 5 serían 13, menos 10, 3. Positivo, porque esta suma de aquí es mayor que el negativo de acá. Así de simple. Como les decía, aquí podemos ver otro caso en el que las variables son idénticas, todas son x, pero dependen netamente de su exponente como tal. En este caso, el exponente es x elevado a la n más 2. No hay que preocuparse porque simplemente son variables. Lo único que hay que cerciorarse es que sean todas elevados a n más 2 y que sean x. Esas serían las dos condiciones. En este caso, todas son x elevado a la n más 2. No hay problema. Cuando no existe coeficiente, se sobreentiende que es 1. Entonces se dice 1 más 3, 4 más 5, 9. 9x elevado a la n más 2. Y ya, esa sería la cuestión con los términos semejantes. Cuestión de fijarse que tengan las mismas variables y que los exponentes a los que estén elevados sean los mismos y estén en la misma ubicación. Y de ahí no existe ningún otro problema. Operaciones con polinomios. Siempre se van a topar con una suma, una resta, multiplicación y división. Esta es una forma muy práctica de resolver lo que son los polinomios. Lo que hay que tener en cuenta es que uno hay que organizar en función a la jerarquía como tal, si es que se le puede decir. En este caso hay que mantener el orden: cuadrados, exponente 1 y coeficiente. En este caso 6x cuadrado más x más 7 más x cuadrado más 5.
Entonces, ¿qué es lo que se hace? El un término se le pone en el un sentido. X cuadrado, X y coeficiente. Y al segundo término, para que se pueda hacer de forma correcta la suma, hay que poner, en este caso, tenemos un X cuadrado, se pone debajo de este X cuadrado. Y si tiene un coeficiente, se pone un coeficiente. No va ningún término aquí en X, precisamente porque no se cuenta con ese término. Y si es que nosotros hiciéramos de forma independiente, tratando de poner este X cuadrado aquí, no se podría hacer, porque X cuadrado no se puede sumar con X, precisamente por los términos semejantes. El uno esté elevado a la potencia 1 y el otro al cuadrado. Tendrían que estarse multiplicando en tal caso para que se pueda hacer algo, pero no se puede. Entonces se coge y se organiza y se realiza como una suma en la escuela. 7 y 5 son 13, el x no tiene con qué sumarse, pasa directo, y 6x al cuadrado más x, 7x al cuadrado. Y ya, así de simple. En el caso de la resta es lo mismo que la suma, solo se hace un paso extra como tal, si se puede decir. Primero que nada, se coge y se organiza cuadrados, x y coeficientes. Organizamos ambos términos, como están aquí, listo. Pero aún no se puede desarrollar. Como tenemos que forzar una suma, ¿qué es lo que se hace? Este menos que está enfrente de todo este paréntesis va a afectar a toda esta expresión. Entonces, si afecta a toda la expresión, una vez más se aplica la ley de signos y se distribuye para cada uno de los términos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para poder ejecutar la suma, yo tengo que repartir este signo entre todos los términos que están frente a este signo. Entonces, este 2x que está como positivo sería menos por más, menos pasa como negativo en esta parte de acá. De igual forma aquí, menos por más, menos pasa como menos aquí, menos 3x. Y en este caso, al ser semejantes, menos y menos pasa como más 8. Cogen, como ya habían organizado anteriormente, tienen todos los signos cambiados del segundo término y suman. Menos 4 más 8, 4. Simplemente porque el 8 es mayor que el menos 4 se mantiene. 4x menos 3x en este caso ya se puede desarrollar por el hecho de que tienen la misma variable y elevado al mismo exponente, sería 4 menos 3, 1, pasa directo como x. Y en este caso 4x al cuadrado menos 2x al cuadrado pasa como 2x al cuadrado. Y ya está resuelta una resta de polinomios. El único paso adicional, tenerle que cambiar el signo antes de operar. Si no se olvidan de eso, están del otro lado. Ahora, para el caso de la multiplicación, es igual, como habían aprendido en la escuela, se mantiene de la misma forma. En este caso, bueno, aquí se me pasó a poner el x al cuadrado, pero háganle cuenta que es como x al cuadrado más 2x. Al final, lo único que se está haciendo es organizar y se está poniendo en este sentido para que se pueda operar. Entonces, bueno, tenemos organizados entre x cuadrado, x y coeficiente. Y aquí no hay problema si no está el uno debajo del otro, porque en realidad la multiplicación se hace de otra forma. Entonces, bueno, acomodamos, trazamos la línea y empezamos a hacer. Escogemos cada término y vamos distribuyendo por cada uno. Entonces, se comienza con 2x por 1, 2x. 2x por 3x, 6x al cuadrado. ¿Por qué? 2 por 3 son 6 y x por x sería x a la 1 por x a la 1, x al cuadrado. Así de simple. Luego, 2x por menos x al cuadrado. Entonces, aquí, ¿qué se tiene? Se tiene un coeficiente, una variable elevado a la 1 y una variable elevado al cuadrado. Entonces, el 2 pasaría directo, el 2 que está aquí. X al cuadrado por x sería x al cuadrado, el 2 más 1 sería 3, x al cubo, y se mantiene el signo. ¿Por qué? Porque es más por menos, menos. Al ser diferentes, se mantiene el signo. Trazamos una línea aquí para separar y luego, como ya habíamos desarrollado, distribuimos, mejor dicho, este término entre toda la expresión, utilizamos el segundo término. Entonces, para este segundo término, lo que vamos a hacer es distribuir una vez más entre toda la expresión. Tenemos x cuadrado por 1, x cuadrado.
se mantiene tal cual, es como estar multiplicando 1 por x al cuadrado, entonces coeficiente y variable no hay problema. Ahora aquí, 3x por x al cuadrado, al igual que como habíamos hecho antes, se mantiene el 3, aquí está el 3, x por x al cuadrado, x al cubo, y ya, es así de simple. Y luego el último término, x al cuadrado por x al cuadrado, pero negativo, es menos por más, menos. X al cuadrado por x al cuadrado, x a la cuarta, porque serían los exponentes 2 más 2, 4. Cogemos, trazamos una nueva línea y como se hacía después de la multiplicación, se suman los valores en forma de columna. Este 2x pasa directo, x al cuadrado más 6x al cuadrado, en este caso es suma, entonces sería 7x al cuadrado, porque es como si es que aquí existiera un 1. Entonces 6 y 1, 7, 7x al cuadrado. En este caso de acá, menos 2x al cubo más 3x al cubo. 3 menos 2 es 1, 1 positivo porque es mayor al 3 y se mantiene el x al cubo. Y en este caso, al no existir más términos, pasa directamente el menos x a la cuarta. Y así de simple han hecho una multiplicación. Pasamos a la división. La división de igual forma como se hacía en la escuela. Cogemos y trazamos este símbolo como tal. En realidad no recuerdo el nombre, pero bueno. La cuestión aquí es que van a tenerse que acordar una vez más de cómo se dividía. Pues en este caso, para ser simple, lo único que tienen que hacer es encontrar un valor aquí que multiplicado por este término de acá haga que se anule el primer término del polinomio. ¿A qué me refiero? Yo lo que tengo que buscar es anular este 5 a la quinta, ¿ya? Entonces yo tengo aquí un x elevado al cubo. Para que se anule, yo lo que necesito es un x al cuadrado. ¿Por qué? Tendría x al cuadrado por x al cubo, sería x a la quinta. Se suma 2 y 3, serían 5. Y cuando pasa a este lado de acá, pasa con signo negativo. Entonces sería menos x a la quinta. Con x a la quinta se haría 0. Entonces así como vamos buscando los términos. Entonces lo que se hace es, bueno, tengo dos términos, bajo dos términos. Este de aquí no suele haber mucho problema. Lo que sí tienen que estar organizados. Escogemos 2x por x al cuadrado sería 2x cubo, pasa con signo negativo, menos 2x cubo. Y x al cuadrado por x al cubo, x a la quinta, menos x a la quinta. Se anulan y se trabaja esta parte. Tenemos 7 y 2. 7 menos 2 son 5. Se mantiene este 5 bajo la siguiente cifra porque estoy trabajando aquí de 2. Entonces ahora tengo que buscar cómo anular este 5x al cubo. La forma de anular este 5x al cubo, aquí ya tengo x al cubo. Solo necesito el 5, 5x al cubo y pasa como negativo. Entonces, coge y se opera. 5 por 2, 10. 10x. Como es positivo, acá pasa como negativo. Menos 10x debajo de este 5x que habíamos bajado. Listo. Luego se coge 5 por x al cubo menos 5x al cubo. Cogemos y sumamos. Esto se anula, queda 0. Y acá, menos 5, menos 10, menos 15. Bajamos el último término que es del 1. Ahora, ¿por qué no se puede seguir dividiendo? Porque en este caso tenemos 15 a la 15 por x. Y lo que tenemos aquí en el dividendo sería un x al cubo. Entonces, en este caso, este es mayor a lo que nos queda como residuo. Entonces ya no es operable. ¿Cuál sería la respuesta? Pues lo que nos queda en el cociente. X cuadrado más 5, esta sería la solución y se deja de desarrollar la expresión como tal. Entonces, así de simple. Ahora, cuestión de trabajar con decimales. Aquí lo único que hay que tener en cuenta es que las multiplicaciones y las divisiones se trabajan de la misma forma como se trabajaba en la escuela. Ahora, lo único que hay que tener en cuenta es las comas y los puntos que les separan como tal, pero bueno, al ser decimales solo van a existir comas. En este caso tenemos 80,562 por 3,6. Cogemos, ejecutamos
de manera convencional lo que sería una multiplicación, 6 por 2 son 2, escribo el 2, llevo 1, 6 por 6, 36, y 1, 37, llevo 3, 6 por 5, 30, y 3 serían 33, llevo 3, 6 por 0 son 0, y como llevaba 3, entonces paso directo el 3, y 8 por 6, 48. Se expresa, se traza esta línea para dejar este espacio y se opera de igual forma. Una vez obtenido el resultado, lo único que se hace es contar el número de cifras que existen después de la coma. Entonces, en el caso de la primera cifra tenemos 3 y en la segunda tenemos 1. 3 y 1 son 4. Se cuenta de izquierda hacia derecha 4 y se traza la coma. ¿Cuál es la respuesta? 290,00232. Así de simple. La división es un poquito más compleja, pero nada difícil como tal. Como habíamos explicado antes, si tenemos dos cifras, se cogen dos cifras. En este caso, estas dos cifras son menores al divisor, entonces se toma una tercera cifra. Ya sería como estar dividiendo 273 entre 34. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Este 3 va a trabajar con este 27. Necesito un número que anule este 27. ¿Cuál es el problema? Directamente aquí uno pensaría que es 9, porque 9 por 3 es 27, y pasaría acá con 27 y se anularía. Pero el problema es que aquí, cuando haga este 8 por 4, que va a ser 32, perdón, 9 por 4, que sería 36, rebasaría este 33. Entonces tengo que bajar una cifra, tengo que pensar de esa forma. Entonces trabajo con el 8. ¿Por qué? Porque el 8 por 4 me daría 32, de 33 sería 1. Y cuando haga este 8 por 3, 24, con los 3 que llevaba aquí, serían 27. De 27, 0. Y se sigue operando de la misma forma, se bajan y demás. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Antes de bajar la coma, y es aquí donde van las comas en las divisiones, por decir, les acabo de desarrollar toda esta parte, me quedaría el 0 y el 1. Cojo y bajo la siguiente cifra, 15. 15 no puedo dividir para 34, entonces bajo la siguiente cifra. Cuando bajo esta cifra que está después de la coma, pongo un 0 y pongo una coma y baja directo y se opera de manera normal. Entonces en este caso sería 154 para 34. Tengo que buscar un número que multiplicado por 3 me anula este 15, pero no puede ser 5 porque va a ir rebasando. Entonces cojo el 4. 4 por 4, 16. De 24, 8. Llevo 2. 3 por 4, 12. Y 3 serían 15. Bueno, aquí creo que algo está. 3 por 4, 12. Ah, y 2 serían 14. Es un error mío. 14 de 15, 1. Y ya. Como ya no existen más cifras y ya no es más divisible, pues se mantiene de esta forma y esta sería la respuesta. Así con los decimales, operaciones con fracciones. Esto no es nada complicado, es más, se podría decir que es mecánico. Lo único que hay que tener en cuenta es la prioridad. Existe una jerarquía entre operaciones. Siempre se va a realizar primero los paréntesis, luego pueden ser paréntesis, corchetes, lo que sea. Siempre se realizan primero los paréntesis, aunque exista una suma dentro de esos paréntesis. Después de eso se realizan multiplicaciones, divisiones y al final sumas y restas. Entonces yo lo primero para desarrollar esta fracción necesito quitarme este paréntesis de encima. Entonces una forma rápida de hacer suma de fracciones, directamente multiplico estos dos valores. 6 por 2 son 12, dejo este 12. ¿Y qué es lo que hago? Hago 6 por 1, 6 que se queda aquí, más 2 por 5, 10. Así de simple. Multiplico y trazo de izquierda a derecha y de izquierda a derecha. Tan, tan. ¿Qué me quedaría? Bueno, y mantengo la expresión dividido para 4 tercios menos un quinto. Me quedarían 16 doceavos. Saco la cuarta 16, 4 de 12, 3, 4 tercios. Dividido para 4 tercios menos un quinto. Entonces, aquí se puede aplicar un artificio, se le podría decir. Cuando yo tengo la división de una fracción, yo puedo pasarle a multiplicación. ¿Y cómo hago para pasarle de multiplicación? Invierto los valores. Yo no quiero dividir, quiero multiplicar. Entonces tendría 4 tercios multiplicados por
quiero pasar esta división a multiplicación, invierto el 3 arriba y el 4 abajo. Sería 4 tercios por 3 cuartos menos un quinto. Como están multiplicando, yo puedo eliminar numerador con denominador y denominador con numerador por ser semejantes. Sería el 4 con el 4, el 3 con el 3. Me quedaría 1. Menos un quinto que tenemos aquí. 1 menos un quinto. Entonces, hago la misma forma como operé en este paréntesis. Esto sería como tener 1 sobre 1. Entonces, hago directo 5 por 1, 5, el denominador. Escojo en diagonal 1 por 5 es 5, menos 1 por 1, que sería 1. Entonces, esto sería igual a 4 quintos. Resuelto lo que sería la parte de las fracciones, así de simple. Ahora, la teoría de los exponentes, esto también no es nada complicado. Prácticamente es cuestión de memorizarse. Existen 8 reglas que ustedes pueden utilizar para la teoría de los exponentes. No es más que coger y analizar las bases y sus exponentes y operar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? La primera regla nos dice que yo tengo iguales bases y de diferentes exponentes. Si yo tengo iguales bases, puedo agrupar y sumar exponentes. Entonces aquí tengo a a la m por a a la n. Esto sería igual a m más n. Así de simple. Para aplicar en un caso real, sería x elevado a la 6 por x elevado a la 3. Esto sería igual a x a la 9. ¿Por qué? Porque sería la misma base, sería 6 más 3, 9. Así de simple. Y ya les digo, es cuestión de reemplazarlo. Las fórmulas, no hay que pensar demasiado, no hay que complicarse, solo es memorizarse. Tenemos a a la m por b a la m. En este caso son diferentes bases, pero iguales exponentes. Entonces, en este caso, lo que se puede hacer es multiplicar las bases y elevarles al mismo exponente. Entonces, a a la m por b a la m sería igual a ab elevado a la m. Así de simple. Un ejemplo, ya la cuarta por z a la cuarta. Diferentes bases iguales exponentes, esto sería igual a y por z elevado a la cuarta. Y ya. El tercer caso es cuando tenemos el exponente, tenemos una base en exponente elevado a otro exponente. Aquí lo que se hace no es elevar a la potencia de la potencia, sino solo se multiplica. Entonces es lo que nos dice. Si tengo a la m elevado a la n, esto es igual a m por n. Y ya. Entonces, para el caso de un ejemplo, tendríamos aquí c elevado a la 4 y esto elevado al cuadrado, perdón, a la cuarta. Entonces, lo que se hace aquí es multiplicar 4 por 2, 8. Se mantiene la base, c elevado a la octava. Y ya. La cuarta regla, a la m sobre a la n. Como son igual base y diferentes exponentes, se restan. Como antes aquí, cuando se multiplicaban, se sumaban, pues cuando se dividen, se restan. Entonces sería a elevado a la m menos n. Esto sería igual a n. Esto sería igual no. Esto es un ejemplo. En el ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? N elevado a la 6 sobre n elevado a la 4. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Misma base, están dividiendo, 6 menos 4 es igual a 2. Así de simple, no hay más. La quinta regla nos dice que cualquier base, bueno, no cualquier base, tiene que ser una base mayor a 0. No puede ser 0 porque es una indeterminación. Pero cualquier base, sea una variable, como sea un número, elevado a la 0, siempre nos va a dar 1. Entonces, en este caso, lo que tenemos es, como ejemplo, un valor, un coeficiente cualquiera. 2 elevado a la 0 es igual a 1. Puede ser 10, puede ser 100, puede ser 1000, puede ser x, y, z, todos elevados a la 0, siempre va a dar 1. Bien, el caso de la regla número 6 es cuando tenemos un exponente negativo, que es lo que nos dice que si yo tengo una base elevado a un exponente negativo, como en este caso a elevado a la menos n, esto para hacerle positivo sería igual a 1 sobre a la n. Así de simple. Quiero hacerle positivo, cojo y hago 1 sobre el exponente y la base. En el caso de un ejemplo tenemos n elevado a la menos 4. Quiero hacerle positiva, pues sería 1 sobre n elevado a la 4, a la cuarta, y ya. Séptima y octava regla. La séptima nos dice que
Si tenemos diferentes bases elevadas a una potencia negativa, lo único que se hace es, se mantiene el exponente y se invierte la base. Entonces tengo AB elevado a la menos n. Esto sería igual a BA elevado a la n. No hay más. Así de simple. Este menos haría que se invierta en la base. Y ya. Si quitamos un ejemplo, tenemos xy sobre z elevado a la menos 6. Quiero hacerle positivo, pues invierto la base, sería z sobre xy, y todo esto elevado a las 6. Y ya. Y como octava y última regla para la teoría de los exponentes, tengo que a y b son diferentes bases elevados a la misma potencia, pues puedo coger toda esta expresión y elevarle a una única potencia. Sería a elevado a la m sobre b elevado a la m, sería igual a sobre b y todo esto elevado a la m. En caso de un ejemplo, tendríamos m elevado a la sexta sobre n elevado a la sexta. Comparten el mismo exponente, diferentes bases, sería igual a m sobre n y todo esto elevado a la sexta. Y así de simple sería la teoría de los exponentes como tal. Eso sería todo por mi parte.